Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La propuesta que busca que 54 fondos que supuestamente han contado con aportes del Estado pasen a ser administrados por el BIES. Ha generado todo esto mucha controversia. Los maestros dicen que esos fondos son privados y que el gobierno no puede disponer de estos porque sería inconstitucional. Los asambleístas de Alianza País sostienen que el dinero del Fondo de Cesantía del Magisterio sí recibe ayuda del Estado, por lo que, según la propuesta del legislador Olger Chávez, ese dinero deberá ser administrado por el Banco del BIES. País señala que hay un respaldo legal que dice que el Fondo de Cesantía Adicional se compone del aporte mensual del 2% del sueldo de los maestros y el 1% del aporte patronal del sueldo. Sin embargo, los representantes del Fondo de Cesantía niegan que esto ocurra, por lo que se trataría de un malentendido, según Yepes. Lo que aportó el Estado fue para la jubilación adicional. Nosotros administramos es la cesantía complementaria con ahorros propios y esfuerzos de sus afiliados, que son dueños del Fondo de Cesantía. Para que el Fondo de Cesantía del Magisterio pueda existir, sus cerca de 146.000 afiliados destinan el 3% de sus sueldos, de ahí que el dinero sería privado. El Fondo de Cesantía fue creado en 1999 para que los maestros del país aporten de manera voluntaria un porcentaje de su sueldo. Actualmente la contribución es de $15 y este fondo está administrado por 11 directivos nacionales. Entre los beneficios para sus afiliados están las facilidades para la adquisición de viviendas y créditos de consumo. El IES administra el seguro general obligatorio. Los fondos complementarios son fondos complementarios al seguro general obligatorio. Por lo tanto, si no son recursos del IES, ¿cómo los va a administrar el BIES? El magisterio pedirá el archivo del proyecto. Según la Superintendencia de Bancos, hay 64 fondos complementarios previsionales cerrados en Ecuador. De ellos, 54 son del sector público con 206.831 partícipes. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompañan a esta hora Jack Veloz, representante del Fondo Previsional del Banco Nacional de Fomento, y Vladimir Zurita, asesor de fondos complementarios. Muy buenos días, caballeros. Gracias por estar con nosotros en los desayunos de 24 horas. Ayer estuvo con nosotros el profesor Casteló y le hicimos esta pregunta y quisiéramos también hacérselas a ustedes. ¿Ha habido, durante el tiempo que han existido los fondos y durante el tiempo que han sido manejados por manos no públicas, alguna denuncia, alguna persona que se sintió defraudada, algún informe de alguna autoridad mixta, privada, pública, que deje ver que esos fondos no están en buenas manos? Buenos días, María Josefa. Un gusto estar acá. Primeramente, un saludo cordial a los más de 1.200 partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Banco Nacional de Fomento, que van a estar atentos el día de hoy a las acciones de la Asamblea Nacional, ¿no? Con respecto a la pregunta, tengo que manifestar que el órgano de control de los fondos complementarios es la Superintendencia de Bancos y Seguros a través de la Intendencia Nacional de Seguridad Social, organismos que periódicamente nos realizan auditorías y nos observan periódicamente, y jamás hemos tenido por parte de ellos una observación de fondo que indique un trastoque de recursos a manos que no corresponden, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la motivación según ustedes? ¿Qué suponen? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito para decirle a la superintendencia? Lo que me recuerda, y tal vez disculpen la interrupción, es: señores superintendentes, ustedes controlaban bancos, ahora ya no van a controlar bancos porque lo va a controlar la subprejunta. Señor superintendente, usted vigilaba los fondos, sabe que ya olvídese que no va a controlar nada porque los fondos los va a manejar el BIES. Habría que preguntarse qué está pensando el superintendente de bancos por todas las mutilaciones en sus funciones. Pero ¿ha habido alguna motivación, alguna preocupación manifiesta por parte de las autoridades diciendo: le vamos a quitar el fondo, se lo vamos a pasar al BIES por A, B, C razón? ¿Se lo han comunicado? ¿Le han dejado saber? Bueno, en realidad, María Josefa, ninguna autoridad de la Superintendencia de Bancos nos ha comunicado este particular. Nosotros nos enteramos por medios de prensa recién el día lunes en la mañana, pues la ley
originalmente estaba dirigida exclusivamente para el Fondo de Cesantía del Magisterio. El lunes en la mañana, con sorpresa, tomamos la noticia de que la ley ya está siendo modificada y va a aplicarse a todos los fondos, ¿no? En realidad estamos sumamente preocupados porque de aplicarse o de entrar en vigencia esta ley, nosotros tendríamos un proceso o un tiempo de acefalía del órgano de control, porque de conformidad a la Ley de Seguridad Social, el órgano de control de nosotros es la Superintendencia de Bancos. Pero estamos a pocos días de que se apruebe el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el cual esas funciones las da o las traspasa a la Junta, a esta Junta superpoderosa, ¿no? Entonces desconocemos en realidad la opinión o el criterio de las autoridades de la Superintendencia de Bancos como tal. Estamos seguros que tal vez ni siquiera lo sepan, porque ha habido algunas respuestas aquí en los desayunos bastante ambiguas, sobre todo en la redacción del código. Bueno, que 4, 5, 10 personas lo tengan claro y que nos lo dejen saber para ir entendiendo cómo van aplicándose cada vez más el control de los dineros de las personas. Me gustaría conversar con Vladimir Zurita, asesor de estos fondos. Vladimir, nuevamente gracias por estar aquí. ¿Hay la posibilidad de que jurídica, operativamente, digan, la gente que representa el fondo, los dueños de este dinero, digan, ¿sabe qué? Ya no quiero fondo, no quiero ser administrado por el BIES, yo estaba feliz y contento, esta era mi plata, parte de mi derecho a la propiedad privada. No conozco, no sé para qué el BIES y por qué el Estado va a meter mano, mejor lo voy a disolver. ¿Hay esa posibilidad? Por supuesto. Bueno, primeramente, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Algo que no se toma en cuenta, a mi criterio, es el importante interés que tienen las personas en su fondo. Las personas tienen llamemos hasta sentido de permanencia en el fondo al cual ellos pertenecen. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque ellos son considerados dentro de la administración directa de los fondos. Ellos son parte de la Asamblea General de Partícipes. Son los que toman las decisiones del mejor manejo de su dinero, de sus recursos. Y evidentemente, el momento en que sin consultarles a los dueños del dinero, porque los dueños son todos los partícipes que pertenecen a los fondos, se puede dar esta salida masiva y destrozar, lamentablemente, con una excelente estructura de ahorro que actualmente tiene el Ecuador. Un tema que también nos llamó la atención en nuestra conversación ayer con el profesor Casteló es los beneficios que las personas que iban ahorrando, es decir, aquellas personas que constituyen en realidad el fondo, eran algunos, eran varios, y llegaron a unas sumas tan grandes que hoy tienen fondos dedicados exclusivamente a proyectos hidroeléctricas que deben de vincularse con el Estado y ampliando obviamente la capacidad de garantizar el riesgo de la inversión. ¿Cuál ha sido la dirección en el caso de ustedes con respecto al fondo? ¿Cuáles han sido los beneficios para los que representan el fondo? Bueno, los beneficios que todos los fondos otorgan están enmarcados en lo que los propios partícipes, al transcurrir el tiempo, han ido solicitando, como le manifestaba, al ser ellos los que dan las políticas, los que por ejemplo, hay señalan sus necesidades. Préstamos, hay programas de vivienda. Hay préstamos quirografarios, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, a tasas mínimas de interés. Ellos reciben parte de ese interés de la gente que obtiene los créditos repartidos en sus cuentas individuales. María Josefa, algo importante que se debe aclarar y que es una de las motivaciones por las cuales se quiere esta ley ser expedida, es por el tema de los aportes patronales o estatales. Es importante que esto se quede totalmente claro. Explíquenos, por favor, ¿qué tiene que ver esto con los aportes patronales? Mire, a ver, la motivación se da que, como usted puede haber leído, que todos los fondos que hayan obtenido, la ley la tengo por aquí, cómo queda, señala que todos los fondos complementarios previsionales cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco.
no se hace una diferenciación de que el aporte estatal fue realizado como parte de la remuneración del empleado público, del empleado estatal. Ese dinero no es del Estado, ese dinero es parte de la remuneración. Es decir, que el Estado está entendiendo que el sueldo que le paga debe de entenderse como una inversión de un recurso público. Y no como su sueldo, no como su salario, lo que recibe los 15 y los 30. Claro, es como ustedes pueden conocer en los servidores públicos, algunos tienen rubros de alimentación, rubros de transporte, rubros... El rubro del Fondo de Cesantía, en su momento, negociado legalmente, bajo contratos colectivos o bajo cualquier otro sistema de contratación de los empleados públicos y estatales, es parte de su remuneración. Y mire, el Estado no es que no lo conozca, lo conoce. Mire, tenemos un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos, del 9 de marzo del 2009, que señala: los recursos constantes en las cuentas individuales, conformadas por el aporte patronal, efectuado en legal forma, hasta la fecha de aportación, el aporte personal y los rendimientos obtenidos en las inversiones y distribuidos en la proporción a las participaciones de los mismos, son de propiedad de cada partícipe y de libre disponibilidad. Esto señala la Superintendencia de Bancos, como puedo señalar. Tenemos de igual forma tenemos las modificatorias que se hizo a través del decreto 225 del señor presidente Rafael Correa, a la que regula la contratación colectiva, en la cual señala, en el artículo 4 que nos compete: los fondos de cesantía acumulados hasta el 30 de abril del 2009 son de propiedad exclusiva de los trabajadores y serán quienes determinen su destino. Con esto estamos demostrando claramente que los recursos son 100% privados. ¿Hay alguna decisión que van a tomar al respecto? ¿Van a realizar alguna actividad en rechazo a esto? Bueno, el día de ayer se tuvo la reunión con los 25 fondos. No significa que solamente los 25 fondos son los que tienen el interés de reclamar, el interés de manifestar su inconformidad. Lamentablemente hay muchos fondos que son fuera de la provincia de Pichincha. Tuvimos fondos que vinieron de Ambato, vinieron de Ibarra, incluso vinieron representantes de la ciudad de Guayaquil, algunos fondos. El día miércoles se realizará una nueva reunión, se está planteando algunas acciones a seguir. Estamos conscientes y seguros que esta ley no va a pasar, porque esta ley afecta no solo a los fondos, no solo a los 206,000 partícipes, sino a los más de 1.500 personas que fuimos de alguna forma directa o indirecta beneficiados del funcionamiento de Gracias, se me está acabando el tiempo. Gracias, Jack, gracias, Vladimir. Pero vamos a estar pendientes de este tema. Les agradezco por haber compartido con nosotros en los desayunos de 24 horas su opinión. Y hablando de opinión, se la pedimos también a Olger Chávez, asambleísta. Se lo presentamos por escrito, por teléfono, dijo que después contestaba, pero no pudo garantizar que venía. Él es el autor del proyecto que busca transferir el dinero de los fondos complementarios al Banco del IES. Pero, ¿quién es él? Conozcamos más en el siguiente perfil. Olger Chávez es abogado en libre ejercicio. Durante varios años trabajó con organizaciones sociales, campesinas y maestros. Fue asambleísta constituyente por Alianza País en Montecristi y formó parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En la actualidad, el asambleísta de gobierno en representación de la provincia de Bolívar forma parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. En 2011, Chávez propuso que el Fondo de Cesantía del Magisterio pase a ser administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no tuvo acogida su iniciativa. Una vez más, el asambleísta a mediados de este mes retomó la propuesta, pero con un nuevo nombre. El proyecto de ley de Fondo de Cesantía del Magisterio se cambió por el de la ley reformatoria al IES y BIES. El documento ya tiene listo su informe para el primer debate en la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas. Y el mundo está sumamente preocupado por lo que sucede entre Israel y Palestina, toda la muerte que va dejando en la Franja de Gaza, un conflicto que ya debería llamarse guerra. Varios gobiernos intentan mediar y ponerle fin a la violencia. Vamos a hablar de este tema al volver de esta pausa comercial. Quédese con nosotros.
uno de los conflictos más antiguos y sangrientos de la historia de la humanidad. Lleva ya miles de años y miles de muertos también. Toda esta guerra entre judíos y Palestina tiene sus orígenes antes de Cristo y se debe, según las partes involucradas, a diferencias religiosas, culturales y políticas. A esta hora hacemos contacto vía Skype con Celia Mendoza, reportera de La Voz de América de Estados Unidos, quien se encuentra en este momento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Celia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ha habido un último ataque que ha dejado lamentablemente pérdidas mortales. Así es, sabemos que una vez más Israel ha atacado la Franja de Gaza, donde hay miles ya de muertos. La cifra ha subido a 1.369 de acuerdo a las autoridades palestinas, y lo que realmente es preocupante es que las víctimas son menores de edad y mujeres, así como civiles quienes estaban en los refugios de Naciones Unidas, los cuales tienen diferentes escuelas habilitadas para proteger a estas personas. El secretario general de las Naciones Unidas, así como los directivos, indicaron que en estos lugares ya no tienen la capacidad de proteger a estas personas. Alrededor de 3.000 personas estaban en una de las escuelas que fue golpeada por uno de los cohetes israelíes y que mató alrededor de 17 personas. Sabemos que también en un mercado cercano también murieron alrededor de 7 personas, así que la cifra sigue creciendo, no solamente muertos, pero más de 6.000 a 7.000 heridos. Y el mundo espera con ansiedad que la postura de los organismos internacionales tengan no solamente la voluntad, sino la fuerza suficiente para ponerle punto final a esta tragedia. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Hay alguna organización que aparezca en el camino para lograrlo? Precisamente en las Naciones Unidas se reunirán en pocas horas el Consejo de Seguridad De hecho, el secretario Ban Ki-moon manifestó que es vergonzoso atacar a niños mientras duermen, ya que algunos de los ataques han sucedido en estos refugios mientras los menores están durmiendo en las horas de la madrugada. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional le ha pedido a los Estados Unidos que deje de otorgarle armas a Israel, ya que en este momento Benjamin Netanyahu, el primer ministro, manifestó que ellos van a reforzar y van a mandar alrededor de 16.000 tropas más al área de Gaza. Pero lo que realmente se ha escuchado es un fuerte llamado de la comunidad internacional, de los países de Naciones Unidas, para que se haga un cese al fuego. En la propuesta de Egipto, Israel ha mandado un equipo de sus diplomáticos para tratar de llegar a un acuerdo, el cual está siendo liderado por John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y por primera vez ayer se escuchó la declaración del Departamento de Estado condenando los ataques a las escuelas de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo se condenó a Hamás porque, según ellos, utilizan muchos de estos lugares para esconder armamento y utilizan a los mismos palestinos, a los civiles, como escudo, algo que organizaciones internacionales y los mismos palestinos han negado. Sí, sin duda las justificaciones simplemente no caben frente a un drama tan profundo y pues doloroso como son los ataques a los niños y a los sectores civiles, del tema de Hamás, de los túneles, de estos grupos radicales, siguen siendo una realidad. ¿Hay alguna posibilidad de, no sé, otra intervención? Tenemos la percepción de que Naciones Unidas todavía va a un paso muy lento, quisiéramos que fuera más rápido. ¿Hay algo que pueda pasar en las próximas horas de manera contundente? Es lo que se está esperando. Realmente Jordania presentó una resolución que condena a Israel y esta no ha sido llevada a votación en Naciones Unidas, pero lo que sí hemos visto es que el mismo secretario general de las Naciones Unidas ha intensificado su discurso y ha hecho claro que no van a aceptar y que van a buscar a los responsables de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hay manera de parar lo que está sucediendo. Manera de parar lo que está sucediendo. Este ya se convierte en el conflicto entre Israel y Palestina más largo en la historia, con 23 días marcando el día de hoy. Sin embargo, sabemos que la invasión terrestre pasó alrededor del 17 de julio. Lo que veremos, obviamente, aquí en Naciones Unidas es una presión por parte de la Liga Árabe para que se tome algún tipo de acción, y para ello se necesita el voto favorable de los Estados Unidos. Y eso es lo que veremos hoy en Naciones Unidas realmente. Si se llega a dar un acuerdo de esta manera, más allá, sin
de un comunicado de prensa, como se hizo el fin de semana cuando se reunieron a medianoche y enviaron un comunicado de prensa como Unión, como Consejo de Seguridad, podríamos ver algo que podría suceder, por lo menos para solucionar la situación humanitaria que se está presentando en este momento y lograr un cese humanitario. Y eso podría ayudar hasta cierto punto, porque la preocupación más grande para Naciones Unidas es que luego que Israel, al parecer, atacó algunas de las áreas y se explotó una planta de electricidad, en este momento los palestinos no tienen agua porque ellos utilizan sistemas que necesitan electricidad para poder sacar el agua, y eso realmente les está preocupando. Inclusive dijeron que 23 hospitales han sido destruidos y que las personas allí ya no tienen medicinas básicas y están básicamente atrapados en un área que no pueden escapar. Una de las consecuencias realmente enloquecedoras que tiene cualquier tipo de guerra. Celia Mendoza, gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas con tu reporte desde Nueva York, al pie de las Naciones Unidas, organismo que ha recibido la denuncia de Jordania, que no ha sido sometida a votación, pero que con el voto de los Estados Unidos pudiera eventualmente tener un freno de manera radical a esta tragedia que llama la atención y que conmueve al mundo entero. Celia, nuevamente, gracias y muchísima suerte en tu trabajo. En nombre de quienes hacemos los desayunos de 24 horas, Teleamazonas, creo que en nombre de muchísima gente que ha estado vinculada a esto, creemos y seguimos creyendo que toda guerra es absurda, que no hay razón ni justificación para que niños, mujeres mueran, que simplemente el hecho de optar por las armas deja en nuestras caras la vergüenza de no haber podido construir con la paz y el diálogo un mundo que no nos pertenece, que le pertenece a las generaciones más pequeñas. Con este deseo nos vamos a ir a un corte, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. El Ecuador es uno de los países con la gasolina más barata en América del Sur. Solo Venezuela tiene un precio menor. Parece broma, pero en Venezuela un galón de gasolina se vende en 5 centavos de dólar. Sí, en 5 centavos. Posiblemente es hasta más barato que el agua. En cualquier caso, este valor convierte a Venezuela en el país con el menor precio de la gasolina en América del Sur. El Ecuador es muy distante de Venezuela, el segundo país con la gasolina más barata, con un galón entre $1.90 y $2. En la gran mayoría de los demás países, el galón está entre los 3 y los $5. En Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Brasil y Perú, el galón está entre los 3,4 y los $5.4. Mientras que en Chile y Uruguay está por encima de los $6. Aquí hay dos interesantes puntos que resaltar. El primero es que los incentivos para que haya gente contrabandeando gasolina ecuatoriana hacia Colombia y hacia Perú son enormes debido al diferencial de precio. Y el segundo, que es muy curioso, es que dos de los países con los más altos niveles de vida y de transparencia y de calidad de democracia en América del Sur son Chile y Uruguay, y son justamente los que tienen la gasolina más cara. Muchas gracias.